eran las proteínas capaces de transportar las grasas. Entonces, están formadas por apoproteínas y por los lípidos correspondientes. Tenemos 4 tipos de lipoproteínas, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? Los kilomicrones, las LDL, las LDL y las HDL. Entonces, tienen generalmente una estructura esférica y en la parte central tienen triglicéridos y ésteres de colesterol, ¿no es cierto? Y en la parte de la superficie que está en contacto con el líquido están los fosfolípidos y el colesterol como tal, ¿no es cierto? Pues, ¿por qué están? Porque estos dos lípidos, tanto el fosfolípido como el colesterol, son ambipáticos, ¿no es cierto? Y pueden estar en contacto con el agua. Además que están las proteínas integrales, que también están en la superficie, que ayudan a darle más solubilidad. Entonces, a manera de repaso, decíamos que los kilomicrones van a sintetizarse en el intestino, ¿no? Esto no es hígado, es intestino, ¿no? En el intestino y transportan sobre todo triglicéridos y colesterol de la dieta, ¿sí? Es decir, que captan todos los lípidos de los cuales nos hemos alimentado. Las VLDL se siguen así en el hígado y transportan, los hígados sintetizan, ¿no es cierto? El hígado sintetiza triglicéridos, puede sintetizar también colesterol, porque recordemos que el hígado es el que capta todos los lentes de las lipoproteínas, entonces todos esos lípidos los va a transportar. Y a partir de las VLDL que se han sintetizado, se puede sintetizar las IDL y las LDL, ¿no es cierto? Entonces, ¿de dónde se originan las LDL? De las VLDL. Pásenme. Aquí hay un banquito. Ahorita me lo ya. Y las LDL son las denominadas colesterol malo porque eran las que llevaban colesterol hacia los tejidos, ¿no es cierto? Estas necesariamente el colesterol de las LDL van a tener que captar los tejidos mediante receptores, hemos dicho, ¿no es cierto? Esos receptores son los que hacen contacto con las apoproteínas, con la apoproteína B100, para poder captar y poder ingresar por endocitosis, ¿sí? Y una vez que el colesterol ingresa, se almacena en forma de éster de colesterol, gracias a las ACAT. Habían dos, ¿no? Las ACAT y las LCAT. Las ACAT son las que esterifican el colesterol, pero intracelular. En cambio, las HDL son el colesterol bueno, que eran las que circulaban, estas se sintetizaban también en el hígado y estas distribuían sus apoproteínas a diferentes otras lipoproteínas, ¿no es cierto? Dentro de estas, para que se puedan activar las HDL, necesitaban a las LCAT. ¿Por qué? Porque recogían el colesterol mediante proteínas transportadoras como son las RB1, las ABCA1 y las ABCG1, recogían colesterol de los tejidos y de esa manera ese colesterol lo esterificaban a través de las LCAT a nivel extracelular, ¿sí? Y finalmente las HDL llevaban ese colesterol de los tejidos ¿a dónde? Al hígado, para convertirlo en ácidos biliares. Ese es el recuerdo o el resumen. Esto es intestino, no es hígado. Entonces vamos a ver un videito de la hiper, vamos a ver la parte del colesterol, vamos a ver cómo se sintetiza, cuál es el proceso de síntesis, qué enzimas van a regular las grasas, qué características se añaden a este proceso. Entonces, ustedes saben que el colesterol es un compuesto que tiene ciertas funciones importantes, ¿no es cierto? Va a estar en los tejidos. Aquí hay un asientito. Ya. Entonces, este colesterol generalmente vamos a tener colesterol libre y colesterol esterificado, ¿no es cierto? O en forma de colesterol. ¿Cómo es el esterificado? Es una cera, hemos dicho, ¿no? Éster de colesterol más su ácido graso.
Entonces, como tiene esos dos extremos, este colesterol es un lípido anfipático, ¿sí? Va a tener una parte, su grupo oxidrilo que tiene en su estructura química, le da algo de solubilidad y por eso esa parte es soluble y la otra parte es insoluble. Y cumple una función importante a nivel de las membranas, ayuda sobre todo a la fluidez de la membrana, ¿ya? La fluidez de la membrana, y ayuda obviamente a la permeabilidad de la membrana. Entonces tiene buena función a nivel de la membrana y es precursor importante de los ácidos biliares, de la vitamina D a nivel de la piel y también de las hormonas esteroideas, ¿no es cierto?, que son las hormonas sexuales también, que se sintetizan a partir del colesterol. Entonces vamos a ver primero la síntesis del colesterol. El colesterol se sintetiza en gran proporción, más o menos 700 miligramos por día, ¿no es cierto? Es la síntesis endógena. Esta síntesis endógena va a tener 5 pasos importantes. El primer paso es la síntesis del mevalonato a partir del acetil-CoA. Entonces, como precursor inicial del colesterol es nuestro acetil-CoA, que ya lo conocemos, ¿no? El acetil-CoA venía ¿de dónde? De la degradación de la glucosa, ¿no es cierto? Y este acetil-CoA también viene de la degradación de los ácidos grasos, de la lipólisis. Y es precursor de cuerpos cetónicos, que ya lo hemos visto, y también es precursor del colesterol. Entonces, el primer paso es la síntesis del mevalonato a partir de ese acetil-CoA. Luego se forman unidades isoprenoides, que son unidades mucho más grandes. Luego se forman, entre varios isoprenoides, se forma un escualeno, que ya tiene la característica que tiene la característica básica del colesterol. Luego se forma el lanosterol, el simosterol, el demosterol y finalmente el colesterol, ¿no? Entonces son esos 5 pasos que ocurre en la síntesis. Entonces el primer paso y el más importante, porque aquí se encuentra la enzima reguladora del proceso, entonces la acetil-CoA va, igual que en los cuerpos cetónicos, se convierte en acetoacetil-CoA gracias a una tiolasa, y la acetoacetil-CoA da el hidroximetilbutaril-CoA, que ya hemos visto hacer en cuerpos cetónicos gracias a la hidroximetilbutaril-CoA sintasa, ¿no es cierto? Entonces se sintetiza el HMG-CoA, que es el hidroximetilbutaril-CoA, este compuesto importante. Este compuesto, entonces, gracias a la hidroximetilbutaril-CoA reductasa, va a dar lugar al mevalonato, ¿ya? Entonces la enzima que interviene en el proceso de regulación es la hidroximetilbutaril-CoA reductasa, ¿ya? La reductasa. Esta es la que regula el proceso de síntesis, y por eso aquí vemos una rayita roja, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir? Que cuando queremos regular la síntesis o inhibir la síntesis, directamente inhibimos a esta enzima, la hidroximetilbutaril-CoA reductasa, mediante las estatinas, que son medicamentos que inhiben específicamente a esta enzima reguladora, esta enzima que promueve el proceso de síntesis del colesterol, ¿ya? Entonces la enzima importante es la hidroximetilbutaril-CoA reductasa. Una vez entonces que se ha formado el mevalonato, que es el compuesto inicial, ya continúa el proceso de síntesis, ¿no? Entonces de ahí tenemos que recordar la enzima hidroximetilbutaril-CoA reductasa. Luego del mevalonato, fíjense que es un proceso largo de síntesis, pero vamos a decir que va a requerir energía para este proceso. El mevalonato se fosforila, ¿no es cierto?, en fosfomevalonato, y se vuelve a fosforilar en pirofosfomevalonato. Fíjense que aquí hay un fósforo y aquí hay 2 fósforos, ¿no? Entonces se fosforila 2 veces, y incluso se fosforila una tercera vez, pero esta vez en otro lugar, ¿no es cierto?
se va a formar el 3-fosfo-5-pirofosfomevalonate. Entonces se va a ir fosforilando en 3 ocasiones y luego va a pasar por un proceso de carboxilación para formar el isopentenilpirofosfato, que estos ya son los isoprenoides, ¿ya? Entonces en esta segunda etapa se forma el isopentenilpirofosfato, que ya es un isoprenoide. Entonces se va fosforilando de 1 hasta tener 3 fosforilaciones y formar el isoprenoide. Una vez que se ha formado el isoprenoide, vamos a la tercera etapa. La primera etapa era el mevalonato, la segunda el isoprenoide, ¿cierto? La tercera es la asociación de varios isoprenoides. Entonces, en esta tercera etapa vamos a ver que estos isopentenilpirofosfatos van a unirse. Fíjense, aquí hay uno, aquí hay otro, y van a ir asociándose y formar el geranilfosfato y luego el farnesil y luego formar el escualeno. Entonces, en resumen, lo que ocurre es que se van asociando varias unidades de isoprenoides. Se van asociando, en total son 6 unidades que se van a asociar para formar el escualeno, que es el compuesto ya básico para que se cicle el compuesto y se forme el colesterol, ¿ya? Entonces se forma este escualeno. Aquí los compuestos intermediarios importantes: el geranildifosfato, el farnesildifosfato y finalmente el escualeno. El resto de enzimas no es necesario que las sepan de memoria porque es una síntesis más compleja, ¿verdad? Pero sí tenemos que saber los 5 pasos. Luego este escualeno va a formar el lanosterol, ¿no es cierto? Aquí vemos que en este proceso van a utilizarse, va a reducirse un NAD-fosfato reducido, que es el NAD-fosfato, les decía que es el que va a provenir de la vía de las pentosas. Entonces este NAD-fosfato va a ser utilizado para síntesis de lípidos, decíamos en esa ocasión, ¿no es cierto? Entonces en este caso también es utilizado para la síntesis del colesterol. Entonces este escualeno se convierte en un 2,3-epóxido gracias a este proceso de reducción, ¿no es cierto?, porque gana hidrógenos la molécula, y fíjense que se va ciclando y finalmente forma el lanosterol, que ya es una molécula ciclada. Gracias a una ciclasa, entonces va a ir armándose ya la estructura básica del colesterol. Entonces, en este caso, el lanosterol ya viene a ser una estructura ciclada, ya tiene varios ciclos. Finalmente, el lanosterol va a ir adquiriendo ya la forma propia del colesterol, va a pasar por procesos de requerimiento de los NAD-fosfatos, va a requerir oxígeno, se va a descarboxilar, va a formar el simosterol, que es un precursor, luego el demosterol, ¿no es cierto?, el demosterol, y finalmente el colesterol, ¿sí? Entonces, en todo este proceso, esta última etapa, se va a utilizar muchas moléculas de NAD-fosfato reducido y finalmente se va a formar este colesterol. Este colesterol es una molécula que tiene 27 carbonos, ¿sí?, y tiene un ciclo pentano y 3 ciclos, que es el que se denomina peridopenantreno, ¿no es cierto? Entonces, este es el colesterol, que tenemos que saber que tiene estos 4 ciclos que están denominados como ABCD y una cadena lateral que es ramificada, que va a llegar a cubrir los 27 carbonos. Ese es el colesterol. Ahora, la más importante es la enzima hidroximetilglutaril-CoA-reductasa. Esta enzima hemos dicho que regula el proceso de síntesis del colesterol. Entonces, cuando uno está en ayunas,
hay una disminución de la actividad enzimática. No se sintetiza, en otras palabras, colesterol. Cuando uno está en ayunas, uno come con mucho tiempo, esto va a llevar a una disminución de la actividad de la enzima. Y el colesterol, cuando comemos mucho colesterol, inhibe en parte el proceso de síntesis, pero como les decía, 50% viene de la síntesis endógena y 50% viene de la dieta. Entonces, sí o sí, el cuerpo va a seguir sintetizando, aunque si comemos en exceso el colesterol, obviamente se inhibe un poco el proceso de síntesis. Esta enzima, la hidroximetilbutanil-CoA reductasa, va a ser inhibida por los productos, especialmente por el colesterol y el primer eslabón, que es el mevalonato. ¿Ya? El mevalonato y el colesterol son los que pueden inhibir directamente a la hidroximetilbutanil-CoA reductasa. Además, existe una proteína reguladora que es la SREBP, que es la proteína de un elemento regulador de esterol, ¿no es cierto? Que esta también ayuda a regular la hidroximetil-CoA reductasa. Entonces, esta va a regular ese metabolismo del colesterol, no solamente del colesterol, de varios lípidos de igual manera, y tomar en cuenta que la insulina y las hormonas tiroideas pueden aumentar el proceso de la actividad. ¿Se acuerdan que la insulina era una hormona anabólica o catabólica? Anabólica, no se van a olvidar. La insulina promueve el proceso de síntesis. Esta insulina, sobre todo, entonces, aumenta la actividad de la enzima de la reductasa. Por lo tanto, que decimos que promueve la síntesis de colesterol también la insulina, ¿ya? La insulina entonces promueve la síntesis de colesterol. La hormona tiroidea también puede promover ese proceso de síntesis, y en cambio los que inhiben, entonces tanto la insulina como la hormona tiroidea pueden estimular, pero los que inhiben obviamente es el glucagón, que es el antagonista de la insulina, y los glucocorticoides, que también pueden inhibir el proceso de síntesis de colesterol. ¿Por qué? Porque regulan a la enzima. Entonces, estos pasos importantes son los que ayudan a regular a la hidroximetilbutanil-CoA reductasa. Aquí vemos un esquema general del colesterol cuando ingresa a las células, ¿no? Nos hemos dicho que el colesterol va a llegar a los tejidos gracias a una lipoproteína, ¿no es cierto?, a las LDL. Las LDL son las que traen el éster de colesterol, ¿no es cierto?, el colesterol, o solamente traen el colesterol nada más. Estas LDL son captados por receptores. Aquí están nuestros receptores de colesterol, que se encuentran en ciertas depresiones que tiene la membrana, que están además forradas por clatrina, ¿no es cierto? Aquí se encuentra una proteína como una red, que es la clatrina, y gracias a la clatrina y a los receptores que reconocen a la B100, ¿no es cierto?, a la proteína más importante, la B100 de la LDL, esta entonces es captada y puede ingresar por endocitosis, ¿no es cierto? Fíjense, aquí ya ha habido un proceso de endocitosis. Entonces, una vez que se ha producido la endocitosis, esta es sometida a los lisosomas, ¿no es cierto? Los lisosomas entonces lo que hacen es degradar a la molécula que ha ingresado y liberar el colesterol. Este colesterol que se ha liberado es esterificado por ¿qué enzima? ¿Qué enzima intracelular esterifica el colesterol? La ACAT, ¿no es cierto? Aquí está la ACAT. La ACAT es la que va a esterificar y va a convertir ésteres de colesterol. Sí, aquí. Ésteres de colesterol para poder almacenarlas. Una vez que se ha almacenado el éster de colesterol dentro de las células,
este colesterol, cuando es necesario, va a ser utilizado. En este caso va a ser hidrolizado el éster del colesterol. Aquí nos dice por una hidrolasa, es una colesterol esterasa, ¿no es cierto? Una colesterol esterasa o hidrolasa también. ¿Por qué? Porque rompe el enlace éster entre el ácido graso y el colesterol. Entonces este colesterol queda libre, puede ir a la membrana, a formar parte de la membrana para el proceso de regulación. O bien este colesterol que queda libre puede ser retirado mediante las proteínas de las HDL, ¿no es cierto? Las proteínas que ayudan al paso o a la salida del colesterol, que son las ABCA1 y la ABCG1. Y por otro lado también la SRB1, que también promueven la salida del colesterol. Y ese colesterol que ha salido es captado por las HDL, ¿ya? Esas HDL, entonces gracias a las LCAT, nuevamente esterifican el colesterol y viajan hasta el hígado. Y en el hígado, pues ya el colesterol se va a convertir en ácidos biliares, ¿no es cierto? Entonces ese más o menos es el proceso del colesterol dentro de las células. La imagen. Que parece todo. Fíjense, en el intestino ingerimos en la dieta, ingerimos nuestros líquidos, y eso incluye triglicéridos, colesterol o de colesterol incluso, que van a ir en los kilomicrones, ¿no es cierto? Los kilomicrones son los que transportan, y estos kilomicrones se dirigen a los tejidos extrahepáticos, puede ir al tejido adiposo incluso, y son sometidos ¿a quién? A la lipoproteína lipasa, ¿no es cierto? Y esta que hacía, degradaba los triglicéridos sobre todo, ¿no es cierto? Degradaba los triglicéridos, pero también en este caso, aparte de la lipoproteína lipasa que degrada los triglicéridos y hace que los kilomicrones se vuelvan en remanentes y vayan al hígado. Entonces el HDL es el que les decía que le intercambia o le da apoproteínas al kilomicrón, y esta HDL va a recoger, aquí está el colesterol que tienen los tejidos, los va a recoger, los va a esterificar, y también va a llevar hacia el hígado, ¿no es cierto? Y en el hígado es el que va a captar todos los remanentes de la degradación de los lípidos. Aquí están las VLDL, por ejemplo, que se sintetizan en el hígado, que también intercambian apoproteínas con las HDL, y esta va a formar las LDL, que son las que van a ir a depositar también a los tejidos el colesterol. Fíjense, depositan el colesterol, y ese colesterol al final puede ser depositado a nivel de los tejidos, o bien también el colesterol remanente y llegar al hígado. Y el hígado, que va a ser traído por el HDL, entonces va a esterificar el colesterol en forma de ACAT y va a formar los ácidos biliares, ¿no es cierto? Y estos ácidos biliares pues van a eliminar esos ácidos biliares, se van a eliminar junto con la bilis nuevamente al intestino, y en el intestino se van a reabsorber en un 99%. Es decir, que una pequeña cantidad de colesterol vamos a eliminarlo en las heces, y también una pequeña cantidad de ácidos biliares. Entonces, en resumen, se van manteniendo un ciclo enterohepático también, porque van yendo del hígado al intestino, y del intestino nuevamente se van a reabsorber, ¿ya? Entonces, se reabsorben los ácidos biliares. Y esto es importante porque cuando tenemos hipercolesterolemia o hay hipercolesterolemia en un paciente, se utilizan resinas captadoras de ácidos biliares. Entonces estas resinas captan y agarran estos ácidos biliares, y ya no se reabsorben el 99%, ya se reabsorberá un 1%, que es muy poco. Entonces, ¿qué hace el hígado? El hígado va a
empezar a sintetizar ácidos biliares y por lo tanto va a gastar más colesterol. Entonces esa es otra forma indirecta de producir o de bajar la concentración de colesterol en sangre, ¿ya? Utilizando resinas quelantes de ácidos biliares, una forma indirecta, sin afectar a la enzima. Esa es otra forma entonces de regular el proceso. Bueno, aquí vemos la parte de la síntesis de los ácidos biliares. Fíjense que el colesterol, aquí lo tenemos mediante una 7-hidroxilasa, se va a formar el 7-hidroxicolesterol y estos van a dar 2 ácidos biliares primarios y 2 ácidos biliares secundarios, ¿no es cierto? Los ácidos biliares primarios están la colil-CoA y el queno-desoxicolil-CoA. Esta colil-CoA y el queno-desoxicolil-CoA, sobre todo la colil-CoA, se va a unir con aminoácidos, con compuestos derivados de los aminoácidos como la taurina y con el aminoácido glicina para formar las sales biliares, ¿ya? La taurina y la glicina se van a unir al ácido cólico, formando el ácido taurocólico y el ácido glicocólico o glucocólico, gracias a la unión a la taurina y a la glicina. Entonces, de esa manera se forman los ácidos biliares primarios. Y luego se forman los ácidos secundarios, que van a ser el desoxicólico y el hitocólico, ¿no es cierto? Que estos ya van a cumplir esa función para formar las sales biliares. ¿Y para qué sirven los ácidos biliares? ¿Para qué servían los ácidos biliares? Las sales biliares cuando ya están conjugados con la taurina y la glicina. ¿Para qué sirve? Porque estos forman parte de la bilis, ¿no es cierto? Para degradar a las grasas, ¿no es cierto? Cuando comemos grasas, nosotros tenemos el hígado, aquí voy a dibujar la vesícula y este es el intestino, ¿no es cierto? Más o menos es así. Entonces, nuestra bilis, estos ácidos biliares se forman por ese mecanismo y se almacenan. La bilis como tal se va a almacenar en la vesícula. Cuando comemos grasitas, la vesícula que tiene estas sales biliares se contrae y toda la bilis sale y empieza a deshacer las grasas, a solubilizarlas y a poder absorberlas. Pues la función de la bilis es solubilizar grasas. Ahora, los que tienen un cálculo biliar, aquí, este cálculo, cuando comen grasa las personas, el cálculo se enclava en esta parte, ¿no es cierto? Obstruye el paso. Entonces, la vesícula se contrae y no puede salir la bilis. Es por eso a las personas que tienen cálculos en la vesícula biliar, cuando comen grasas les hace mal, ¿no es cierto? Les empieza a doler. ¿Por qué? Porque el cálculo está obstruyendo el paso para la salida. Entonces esto se empieza a inflamar, ¿no es cierto? Se agranda más la vesícula. Y cuando se hacen pasar el dolor y todo, o toman antiespasmódicos, otra vez los cálculos se depositan en el fondo. Y así sucesivamente. Pues lo importante es hacerse la cirugía, ¿no es cierto? Para evitar. Porque en casos más graves este cálculo tanto se han aguantado las personas que el cálculo puede llegar a estar aquí, en el colédoco, y obstruir la vía del colédoco, y ahí sí es más complicado, ¿no es cierto? Porque va a obstruirse y va a presentar ictericia y hay que operar y hay que estar muchos días en el hospital porque ya responden zonas especiales y todo eso. Entonces, se van a acordar de eso, ¿no? Cuando uno come grasas, siempre va a ir de los ácidos biliares para solubilizar esas grasas y poder absorberlas. No solamente grasas, también vitaminas de origen lipídico, ¿no es cierto? Como la vitamina E, vitamina A, van a requerir también sales biliares para poder solubilizarse y absorberse. Entonces el colesterol como tal va
va a sintetizar los ácidos biliares y hemos dicho que el 99% se reabsorbe a nivel intestinal, es decir, que no se gasta mucho ácidos biliares, ¿cierto? Una pequeña cantidad se va a eliminar por las heces. Y ese es el problema, ¿ya?